Capítulo 2, Parte 5. El ancla. Después de aquel encuentro íntimo con el maestro, Emil se convirtió en un muchacho introvertido, silencioso y solitario. Evitaba el bullicio estudiantil, por lo cual prefería estudiar en el interior de su carpa, donde sólo era visitado por sus más grandes amigos, Stefan, Georgi, Rumen y también Krum. Utilizando como pretexto el mucho estudio, tampoco iba ya al huerto para trabajar la tierra con los hermanos. Sin embargo, su fuerte contextura física le exigía movimiento. Sus manos fuertes y amplias estaban hechas para el trabajo. Eran manos de labriego, como las de su padre y las de su abuelo. Eran manos activas. Entonces decidió emplearlas en algo que, a la vez, le produjera distracción cuando sus ojos, fatigados por la lectura, le exigieran descanso. La idea que se adueñó de la mente de Emil era atractiva, aunque audaz. Construiría un jardín junto a su carpa, algo que expresara armónicamente su más hondo sentimiento hacia la fraternidad, porque allí había logrado su anhelado puerto y allí habría de asentar su hogar definitivo. Buscó entonces el símbolo apropiado que mejor representara tal idea, un símbolo diseñado sobre la tierra con líneas de coloridas flores. La fraternidad ya tenía su propio símbolo, el triángulo equilátero, cuyos lados representaban los tres principios básicos sobre los cuales se asentaba la nueva enseñanza: el amor, la sabiduría y la verdad. Esos principios, de algún modo, debían estar representados en el jardín que proyectaba Emil. Elegiría flores blancas que representaran la pureza del amor inmortal, flores amarillas como emblema de la sabiduría y del más profundo conocimiento, y flores azules que expresaran la belleza de la verdad. Entonces en su mente se dibujó la forma de un ancla, la que fue plasmándose sobre la tierra trabajada con entusiasmo y laborioso esmero, así como si fuera un ritual que ocultaba profundos misterios. Mientras plantaba las flores, Emil sintió que ese símbolo trazado sobre el lugar más alto y puro de los alrededores de Sofía serviría de estímulo para el pueblo búlgaro como expresión de esperanza en el camino de la humanidad hacia el eterno principio cósmico. La cuerda del ancla se proyectó hacia arriba. Ese era su propio anclaje en el seno de la fraternidad y en el corazón del maestro. De acuerdo con la enseñanza recibida, cada movimiento en el mundo físico, así como cada forma, representa surcos en el mundo espiritual, donde se plantan las ideas simientes que fructificarán en el futuro. Muchos seres humanos sedientos de luz y de verdad llegarían a Isgreb como Emil para lanzar su ancla en el seno de Dios, a fin de no apartarse nunca más del camino marcado por sus propias almas. 2 semanas después de haber sido proyectado el jardín, el ancla se destacaba en el centro del predio, con sus flores blancas, amarillas y azules, expresando amor, sabiduría y verdad. Cuando los estudiantes compañeros de Emil conocieron el jardín con su bello símbolo, quedaron como encantados. La idea les pareció sumamente ingeniosa y al poco tiempo, una enorme carpa circular, bordeada de multicolores flores, se elevaría muy cerca del ancla, alojando a la juventud académica de la fraternidad. Un día, cuando Emil regresaba de la facultad, sucedió algo realmente inusitado, algo que, por primera vez en su vida de discípulo, hizo que aflorara en él un rasgo de su carácter que creía superado: la ira. Se dirigía hacia su carpa
cuando vio que un hombre con uniforme de militar de alto grado trazaba displicentemente una elipse con su bastón alrededor del ancla. Esto lo enfureció. ¿Cómo alguien podía atreverse a profanar su santuario? Es verdad que Ygreb cada vez se iba poblando más. Aparte de las carpas de los estudiantes, algunos hermanos habían comenzado a construir sus cabañas de madera. Pero ese espacio destinado al ancla era solo suyo y nadie tenía derecho a hollar su suelo. A no ser por la oportuna intervención del maestro, hubiera sobrevenido una reyerta de serios alcances, pues ya estaban por irse a las manos. Danób separó de inmediato a los adversarios e introdujo a Emil en su carpa, mientras trataba de serenar el ánimo del militar, quien se sentía realmente ofendido por el sorpresivo ataque del muchacho. Minutos después, y habiendo vuelto todo a la normalidad, Danób penetraba por primera vez en la carpa de su discípulo, quien lo esperaba visiblemente avergonzado. Contrariamente a lo que esperaba Emil, su maestro no censuró su proceder, solo le dijo con gravedad: «Analiza siempre tus acciones, Emil. La inteligencia precede a la paz. Has de permanecer siempre tranquilo en cualquier condición que te encuentres. Con el empleo de la violencia te verás imposibilitado de avanzar en el camino. Recuerda siempre que todas las acciones del discípulo deben ser controladas». Emil escuchó a su maestro con la cabeza gacha. Comprendió que es indigno de un discípulo el dejarse arrastrar por la iracundia. También se dio cuenta que el maestro permanecía siempre atento a la actitud de sus discípulos y acudía siempre de manera oportuna en los momentos más críticos de cualquier situación, como si de alguna manera inexplicable previera lo que puede acontecer. Le llamó la atención que Danób estuviera en Ygreb antes de las reuniones vespertinas. Se vio tentado de preguntarle si había intuido lo que pasaba, pero no se animó. Sin embargo, el maestro captó su pensamiento y sólo pronunció algunas sentencias para que Emil pudiera elaborarlas en sus horas de sosiego. Dios hace el bien de tal manera que parece llegado en forma fortuita, pero el discípulo debe saber que esto es obra de Dios. La ayuda viene de esta fuerza inteligente que siempre permanece oculta. A esta fuerza le agradecemos en lo profundo de nuestra alma. Debes encontrar el sentido interior de todo lo que sucede. Así conservarás tu equilibrio en medio de las tormentas de la vida. Esto es necesario para entrar en el reino de la paz. La paz habla de la presencia del Espíritu. La paz es lo que más apetezco en la vida, dijo Emil profundamente, conmovido por las palabras del maestro. Danób fijó sus calmos ojos en su discípulo y respondió: «La paz debes hallarla en lo profundo de tu alma». Luego el maestro se dispuso a marcharse, pero antes de hacerlo, se volvió para advertirle a Emil: «No temas, ese hombre que te ha disgustado será el más fiel guardián del ancla». El coronel Nikítor Atanasov se había acercado a la fraternidad no por alguna inclinación de orden espiritual, sino por necesidad de ayuda. Su única hija, Gena, se hallaba muy enferma y su mujer, debido al gran disgusto que le provocaba la dolencia de la hija, también estaba cayendo en la misma enfermedad. El coronel había recorrido varios centros asistenciales y visitado a no pocos médicos especialistas, pero sin resultado positivo. Finalmente, alguien le habló del maestro y acudió a él.
solicitándole la atención de su familia. La dolencia que padecían la mujer y la hija de Atanasov era terrible. Gena, una joven muchacha de 17 años, comenzó su enfermedad con alucinaciones y convulsiones que concluían con una total postración. Luego su madre comenzó a presentar idénticos síntomas. El mismo coronel estaba a punto de enloquecer. Se había vuelto terriblemente cruel y despótico con sus subalternos. Los calabozos del cuartel estaban siempre repletos de soldados que eran castigados por cualquier pequeñez. Nadie podía soportarlo. Sus arrebatos coléricos no tenían límite, pero este cuadro infernal se fue atenuando. Al poco tiempo de ser tratada por Danov, Gena comenzó a experimentar una franca mejoría. Sus convulsiones se producían de manera cada vez más espaciada, hasta que desaparecieron por completo. La señora Tanásova también mejoró, y el coronel fue amortiguando su mal genio, para alivio de todos. Se estaba produciendo un milagro. Así fue que toda la familia Tanasov entró a la fraternidad para recibir la enseñanza. Cuando aconteció el altercado de la elipse, si bien ya se encontraba restablecido, el coronel aún conservaba esa autonomía propia del hombre acostumbrado a imponer su voluntad sobre los demás. Quizá no hubo mala intención, aunque sí una indudable falta de tacto en su proceder. ¿Acaso habría pensado que el ancla luciría mejor dentro de una elipse floral? Lo cierto es que en ningún momento concibió que alguien pudiera hacerle frente, y menos un joven estudiante de 22 años. Por primera vez alguien le había humillado, y también por primera vez se sentía inclinado a perdonar. Es posible que en su fuero interno admirara la carencia de temor, así como esa cualidad en el hombre que podría definirse como inavasallabilidad. La situación política y social del país en su tiempo de posguerra continuaba provocando una perpetua convulsión entre las clases más carenciadas de la sociedad. Si bien los campos se encontraban activos y la industria había repuntado algo, la producción, así como los bajos sueldos, apenas alcanzaban para cubrir las necesidades más apremiantes de la población, debido, en gran parte, a las deudas económicas derivadas de las reparaciones militares, que parecían no cesar, y a una marcada inoperatividad en la conducción política y económica del país. Tales dificultades, con sus consiguientes reacciones, mantenían siempre en guardia a los miembros del gobierno, quienes se veían incapacitados para mantener un control adecuado y lógico, lo que desbordaba en una represión indiscriminada y cruel. En un momento como el que se estaba viviendo, y pese a la dedicación de Danov por hacer de Izhrev un oasis de paz y espiritualidad genuina, fue preciso poner una fuerte defensa en la fraternidad, a fin de que no sea perturbada por las fuerzas militares y policiales las que, permanentemente recelosas de posibles conspiraciones, podrían concebir que, en ese grupo tan numeroso de personas, grupo que evidentemente crecía día a día, se infiltraran terroristas que pudieran atentar contra la seguridad pública y del Estado. La presencia de Atanasov en Izhrev era, a la vez que un resguardo para la fraternidad, una seguridad para el gobierno. Así, ese militar se transformó en un vínculo indispensable entre el maestro y el mundo exterior. Además, Danov era tremendamente exigente respecto de sus valoraciones
sobre el papel que debían desempeñar los diferentes personajes dentro de su campo de experiencia, por lo cual la personalidad de Atanasov era ampliamente valorada por él. Al mismo tiempo, este hombre tan particular resultaba ser el resguardo adecuado contra posibles perturbaciones políticas que pudieran quebrar el orden establecido en el seno de Ijerev. Por otra parte, Atanasov era un hombre ampliamente respetado dentro de las más altas esferas sociales y gubernamentales. Contaba, además, con una característica sobresaliente. Pese a ese rasgo que le presentaba como un hombre rígido y dominante, sobresalía por su honradez y rectitud. Acostumbrado como estaba al cumplimiento del deber y a la obediencia jerárquica, asumió fácilmente que en la fraternidad nadie podría sobrepasar la autoridad del maestro, por lo cual se convirtió en un fiel servidor de los principios superiores y en un discípulo activo y esmerado.